también, ya saben que las X son posiblemente las más caras, como 25.000 yenes, lo más caro de los X. Aunque hablé muy rápido, creo. El más caro es... この番組はバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。Desde su debut en 1986, Saint Seiya ha estado presente en muchas generaciones, combinando mitología griega, acción explosiva y una aventura de unos amigos que cada vez superan más sus límites. Y las figuras de acción de Saint Seiya, inspiradas en los valientes caballeros que luchan por la justicia, se han convertido en guardianes de esta legendaria saga. Producidos inicialmente por Bandai, estas figuras ofrecían a los fans la oportunidad de poseer un fragmento del cosmos, por decirlo de alguna manera, recreando las batallas titánicas de Seiya y sus compañeros con armaduras doradas, de bronce, de plata, entre otras, y detalles tan precisos que casi podías sentir el cosmos arder en tus manos. Con el paso de los años, estas figuras han evolucionado y se han transformado en auténticas obras maestras coleccionables. La serie My Cloth, lanzada en el 2003, revolucionó el mercado con su nivel de articulación, precisión en los diseños y las armaduras metálicas desmontables que elevaban el coleccionismo a nuevas alturas épicas. Como siempre es parte del coleccionismo, una que otras figuras se convirtieron más caras. Desde mi poca experiencia, al menos como lo veo yo, figuras como Aldebarán de Tauro, Saga de Géminis o hasta el mismísimo Shaka de Virgo muchas veces suelen tener un precio más elevado, así como también existen figuras que fueron repartidas en ciertos eventos específicos o eventos especiales. Así que en el video de hoy vamos a pasear por Tokio, donde en teoría debe haber más cantidad de coleccionismo de esta saga, y ver cuáles son las figuras más costosas. Así que empecemos. Y si queremos ver variedad y saber más o menos el precio que le están toqueteando, pues una de las opciones fijas es el Mandarake. Así que hemos llegado al Mandarake para ver si encontramos algo de lo más caro de Japón, tranquilamente. Me están diciendo que para ir a ver las figuras es en el piso 8. Dios santo, dime que hay ascensor acá, por favor. Ah, aquí está. Ah, ok. No hay. Por dentro sí que hay ascensor, pero bueno, lo tomaré de acá mejor. He subido al piso donde todo es de Sailor Moon, así, absolutamente todo. Bueno, en el piso anterior no era todo de Sailor Moon, era más de Mohou Shoujo, ese tipo de series. Y ahora estamos donde los videojuegos, que bueno, eso sí, hay variedad y están bien cuidados. Ahora lo del precio, eso es discutible. Ese de Picross, yo lo encuentro a 1000 yenes, está a 1600. Bueno, pero seguro que lo puede encontrar a 1000 yenes, pero en peor estado. Así que está caro, sí. Pero más caro sale moverse a otros lugares de repente para comprarlo y encontrarlo unos cientos de yenes más barato, no lo sé. Pero bueno, vamos por esas figuritas. Y creo que en este piso ya comienzan a verse los juguetes, creo. Sí, Toy y Kado. Vamos a ver qué encontramos. Miren estas vistas, se han llenado de rejas. Bueno, no es reja, es malla en realidad. Bueno, hemos entrado por ahí. Hay figuras de lata también, de los años 60, 70. Por acá algo de Pokémon, pero de Saint Seiya todavía no. Unos momentos después. Y por fin lo encontramos. Aquí hay. ¿Dónde más? Aquí tendrían que haber. Hay muchas X también. Ya saben que las X son posiblemente las más caras, como mencioné al inicio del video. Son las más modernas, son las que tienen un detalle espectacular. Hay unas vintage arriba también, pero que, como mencioné, si está en buen estado, aún así creo que puede estar unos yenes abajo de las X. De los Saint Seiya X más caros, yo creo que me quedo con este Capricornio. Es por los 30 años de Saint Seiya también. Es con el paño divino, la armadura de Dios, la armadura divina o como quieran llamarlo. 25.000 yenes. Lo más caro de los X. Aunque hablé muy rápido, creo. El más caro es este Saint Seiya X de Virgo, con su armadura normal, la de oro. Y de los vintage tendría que decir que Canon, de los Caballeros de Poseidón, 30.800 yenes. Y como le dije en algún momento, los My Cloth, los normales, son los más baratos ahorita. Pero tanto valen los Caballeros Negros que un My Cloth de Iki que está allá está a 22.000 yenes.
en cualquier tipo de edición los caballeros negros parece que siempre van a costar más. Lástima que no hemos podido ver uno de esa edición vintage, de esa edición retro, de finales de los 80, al menos ahorita no lo tienen. Ahorita nos dirigimos a un lugar que lo vimos cuando llegamos a Akihabara y yo dije que no había nada, pero ahora pensándolo bien, en realidad sí hay. Y me refiero a Akihabara Radio Kaikan. Creo que en el 6º piso, 7º, por ahí, tenemos una que otra figurilla. Vamos a ver. Y llegamos al primer piso, creo que es en el 6º, no estoy seguro. Hace muchísimo que no vengo acá y creo que ya toca un especial de estos cubículos que los japoneses lo alquilan. Ya he explicado varias veces, pero siempre hay nuevos. Los japoneses alquilan, por ejemplo, yo puedo alquilar uno de estos y colocar y vender lo que yo quiera. Si es algo coleccionable, si no, si son figuras, si son gachapones, lo que yo quiera, del anime que quiera también. Eso sí, creo que no pueden ser muy, ya saben, de mayores de 18. Eso creo que no, porque está abierto. Aunque a los japoneses poco les importa, la verdad. ¡Qué caro! Por mi casa todavía el Maestro Roshi en caja lo podemos encontrar a 2.000, 2.500 yenes. Y se iluminó el cielo. Al inicio había dicho que Tauro muchas veces también era un caballero que es caro. Miren lo que acabamos de encontrar. Alguien ha alquilado todo esto para vender todas sus figuras, normalmente de Sensei es la mitad, hasta más de la mitad. De Voltron también tiene. Ojito ahí por el 20 aniversario, miren, 36.000. Esto ya le ganó al Mandarake, por ejemplo, 39.000. Aldebarán, no seas así. 128.000 está Aldebarán. Y yo creo que este se ha ganado el premio del más costoso. El Myclot X de Aldebarán de Tauro con su armadura dorada de Dios. Bueno, nadie lo llama así, la traducción exacta sería como el traje de Dios, tela de Dios. Otro que me sorprende el precio, porque no estaba tanto así hace un par de añitos, digamos, es estos por el 20 aniversario. 36.000, 39.000, Shiryu, Yoga. Por acá está Pegaso, normalmente el más caro, 42.000 por el 20 aniversario. Pero ya sea por aniversario o no, de todas maneras queda claro que los caballeros más caros hasta ahorita son los Myclot de los caballeros dorados, pero con su God Clot. ¿Y ustedes qué piensan, traviesos? ¿Consideran que estos precios de 500, 600, 700 dólares es merecido? Estas figuras de verdad tienen la calidad como para poder valer esas cantidades de dinero que en muchos países es un sueldo de un mes. Pues me interesa saber qué piensan, ya que el promedio es alrededor de 300 dólares, 400 dólares diría yo. No se olviden dejarlo ahí en los comentarios, traviesos. Y también decirme cuál es su caballero del zodiaco favorito, independientemente si es su signo o no. Y posiblemente el otro mes se venga otro video de caballero del zodiaco comprando algo que ni yo me lo esperaba. Más que nada por el dolor del bolsillo. Muchas gracias por darnos el tiempo, traviesos, y nos vemos en el próximo video. Adiós. No se olviden ver el video recomendado que les está saliendo ahí en el medio. Y sáquense la mano.